Merhaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Otro video más. Y bueno, hoy nos toca hablar sobre el simbolismo de los textos apócrifos, qué son, por qué no son parte del canon. Vamos a profundizar un poquito más del tema, así que acompáñame. Y bien, pues vamos a comenzar con este video de la simbología oculta de los libros apócrifos. La verdad es que me encanta este tema. Ustedes saben que me he estado dedicando mucho al tema del sincretismo religioso, comparar y también poder entender varias ramas y poder tener una fusión y también interpretar el mensaje simbólico que nos quieren dar. Así que bueno, vamos a ver este tema de los libros apócrifos. Les voy a mostrar siete. No significa que sean los únicos, pero los más importantes desde mi punto de vista. Iniciamos con el Evangelio de Tomás. Bueno, pues este libro de Evangelio de Tomás nos habla de una colección de dichos atribuidos a Jesús, descubierto en 1945 en el Nag Hammadi en Egipto. No es un evangelio narrativo, sino es una lista de 114 dichos que se consideran un texto gnóstico. A mí lo que me interesa o lo que me llama la atención de este evangelio es que narra la infancia y el tema de la adolescencia de Jesús, ¿no? De pronto en la Biblia hay un periodo de silencio en donde pues no se dice nada o no se conoce nada de lo que pasó, de lo que hizo Jesús en su adolescencia o niñez, pero el Evangelio de Tomás nos narra algo muy interesante y nos muestra a un Jesús que todavía no dominaba sus poderes. De hecho, hay una parte de este Evangelio en donde hay una historia en donde tuvo un disgusto con un niño y Jesús hizo un mandato que jamás iba a volver a pisar la faz de la tierra y muere el niño. Obviamente, pues eso no era la intención de Jesús, lo resucita, también ahí empieza a ver ese dono o ese poder que Jesús tenía de resucitar personas, pero nos muestra un Jesús que no podía dominar sus poderes y bueno, por obvias razones dentro del canon de la Biblia no se puede, no se puede mencionar eso porque pues al final de cuentas es algo que no encaja con las enseñanzas o el mensaje inicial que nos quiere dar la Biblia, ¿no? Nos habla de conocimiento interno, de autoconocimiento y despertar, de dualidad y unidad, y en el tema de ocultismo, la parte de la gnosis propone una sabiduría reservada que solo se revela a quienes están espiritualmente preparados en un camino iniciático hacia la comprensión y la realidad última, que es lo que le pasó a Jesús. Esto básicamente es lo que presenta el Evangelio de Tomás, un libro muy interesante, pero bueno, vamos con el siguiente. El que sigue es el Evangelio de los 12 patriarcas. Aquí nos muestra los evangelios, no solamente un texto, sino más bien una referencia de los escritos atribuidos a figuras patriarcales como Abraham, Isaac y Jacob. Cabe mencionar que estos 12 patriarcas pues nos ayuda a entender como el mensaje individual de cada uno, también las 12 tribus de Judá, los hijos de Jacob nos ayuda a comprender un poquito sobre esta tradición judeocristiana y que también nos ayuda a entender la sabiduría ancestral que ellos manejaban, el tema de iniciación y pruebas que cada uno presentó como, como patriarcas y el esoterismo del pacto. Obviamente, si hablamos de iniciación, de pacto, de un camino iniciático, pues la Biblia lo va a descartar para que no se pueda confundir el mensaje, pero que al final de cuentas los evangelios de los 12 patriarcas también nos ayuda muchísimo a entender sobre el culto, sobre el tema de iniciación y bueno, es algo que a muchos les llega a interesar, ¿no? Entonces, aquí está el segundo de los evangelios. De ahí nos vamos con el libro de los jubileos. Este libro, en lo personal,
Si me preguntan, es uno de mis favoritos porque me ayudó a entender y a dimensionar el tiempo desde otro concepto, ¿no? El libro de los Jubileos es un texto judío apócrifo del siglo II antes de Cristo que reinterpreta el Génesis y el Éxodo, dividiendo la historia en júbilos o en periodos de 49 años. Es un texto que busca ordenar el tiempo y la historia sagrada. De hecho, este libro en específico no nos muestra un calendario ni lunar como estamos acostumbrados, sino más bien solar. No es un año de 365 días, sino de 364. Eso quiere decir que todas las festividades, ciclos, fechas importantes, incluso hasta tu cumpleaños, está modificado. Y obviamente, pues al poder pertenecer a la iglesia o a la Biblia, iba a causar mucho conflicto y también iba a causar mucha confusión. Entonces, por eso prefirieron descartarlo, pero bueno, aquí nos marca tiempos sagrados y ciclo, cosmovisión cíclica, ley y orden divino, simbolismo numérico, y que al final de cuentas esto pues tiene referencia a la parte cronológica que los griegos tenían con Kairos y Cronos, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo este libro en lo particular porque nos habla como de toda esta parte de atemporalidad, de un ciclo cíclico, un tiempo cíclico, perdón, y que, bueno, quien guste leerlos, se los recomiendo muchísimo. Luego de ahí nos vamos con el Evangelio de María Magdalena. Creo que este es el más popular y que las personas que pues me siguen o que incluso han tomado cursos conmigo saben o hemos platicado un poquito sobre María Magdalena. Incluso hay un texto que se llama Los manuscritos de María Magdalena y que nos habla de magia sexual, de tantra, de kundalini, cómo es que Jesús y María Magdalena tenían esta comunión perfecta, podían hacer magia sexual, podían despertar la serpiente Kundalini para poder llegar al caos. O sea, es un libro muy interesante que fue descubierto en el siglo XX y que presenta a María Magdalena como una discípula privilegiada que recibe enseñanzas secretas de Jesús, ¿no? Desde los cultos de Isis que practicaba o que tenía como iniciación María Magdalena y las alquimias de Horus que presenta a Jesús para poder hacer magia sexual. La verdad es que es un tema súper interesante. Pero bueno, nos muestra la figura de María Magdalena, la revelación interior, el conflicto entre el conocimiento y el dogma y el camino a la conciencia, ¿no? Desde la energía sexual y el matrimonio perfecto, ¿no? Matrimonio no como boda o casamiento como lo tenemos nosotros como muy representado, sino un matrimonio es esa unión de opuestos que nos ayuda a poder tener esta alquimia sexual, ¿no? Entonces, es un libro muy bueno también. Después nos vamos con el libro de los Macabeos. Este libro narra la historia de la revuelta judía contra la opresión helenística del siglo II antes de Cristo, aunque no son textos esotéricos por definición, en la tradición ocultista se les interpreta desde un ángulo simbólico. Entonces, los macabeos de pronto también generó conflicto en la Biblia o para la religión ponerlos sobre el canon porque nos muestra mucho de estas doctrinas, de estas costumbres, de estas tradiciones que los macabeos tenían con respecto a un contexto o una gnosis judía. Entonces, obviamente, no lo aceptaron, pero bueno, aquí nos habla de la lucha interna y externa, de la fidelidad y del sacrificio, de la renovación y purificación y del simbolismo del fuego como el templo purificado en donde es un fuego interior, la chispa divina que debe de ser protegida, ¿no? Habla un poquito de esto, creo que es interesante poder profundizar en este tema, en particular quiénes son los macabeos, incluso pues si quieren podemos hacer un video solamente de macabeos, así como lo hicimos de los esenios, así como hemos hecho de otras tribus, podemos profundizar de los macabeos, pero es un libro que también es apócrifo y que, bueno, está dentro de esta lista. Luego de ahí nos vamos con los Salmos de Salomón. Creo que Salomón es un personaje muy representativo tanto para la iglesia
como para la parte ocultista, ¿no? Habla la parte de Salomón dentro de la Biblia con un mensaje muy interesante, pero también la parte esotérica nos muestra un Salomón con algunos libros como son las clavículas de Salomón y otros textos que nos muestra esta magia, ¿no? Ocultista y que, bueno, aquí nos dice que es una colección de poemas religiosos judíos que no forman parte del canon bíblico oficial y que son atribuidos a Salomón como símbolo de sabiduría, pero también nos habla de la oración y meditación, entendiendo que la meditación es una práctica prohibida. Habla de la simbología del rey sabio, habla de la justicia divina y el equilibrio y la conexión con la magia y el simbolismo. Obviamente, por esto último es que no pertenece al canon, pero es muy interesante los salmos o proverbios de Salomón. Luego de ahí nos vamos con el libro de Enoch. Este es el más, ¿cómo decirlo? Como el más satanizado por la iglesia, justamente por el contexto en el que se muestra Enoc, un personaje bíblico, pero aquí nos dice que el libro de Enoc es un texto apócrifo muy antiguo, creo que es uno de los más antiguos que hay, influye en la tradición esotérica cristiana y judía y narra visiones del patriarca Enoc sobre los cielos, los ángeles caídos y el fin de los tiempos, ¿no? De pronto aquí hablar de ángeles, pues en un contexto bíblico, pues nos afectaría muchísimo porque veríamos o tendríamos una cosmovisión muy diferente sobre la Biblia. Entonces, justamente por eso es que no pertenece al canon, pero aquí, por ejemplo, nos habla de revelación celeste, que es Enoc es el iniciado que recibe conocimientos directos del cosmos, los ángeles y los misterios divinos. De ahí viene el tema de la caída y redención, de jerarquías celestiales, se describen niveles y órdenes angélicos que representan estados de conciencia y fuerzas espirituales, una cronología oculta y un camino iniciático. Entonces, básicamente, este libro nos muestra también de una raza en particular entre la cruza de ángeles y humanos y que esto fue la rebelión que justo ocasionó el diluvio. Entonces, es una historia bien interesante que muchas veces hablamos de diluvio como una consecuencia del pecado humano, pero no fue a raíz de la revelación de los ángeles. Entonces, aquí creo que es interesante profundizar un poquito más con respecto a la raza híbrida que surgió entre ángeles y humanos, que si quieren podemos hacer un video solamente de esta raza y quiénes fueron y qué aportaron o qué hicieron que esta historia fue ocultada, ¿no? Entonces, bueno, el libro de Enoch es el último de los 7 libros apócrifos. Y bueno, aquí es importante porque es que fueron rechazados estos 7 libros. En conclusión, sí, hablamos de obispos y concilios locales y también ocuménicos que, bueno, optaron a su conveniencia poder apartar algunos libros, los pusieron apócrifos, los prohibieron para que hubiera como una línea congruente de la enseñanza que querían que el pueblo pudiera aprender con respecto a la Biblia. Entonces, aquí me gusta poder incluir los criterios que hablan sobre una inclusión, sobre si puede pertenecer al texto canon o puede llegar a ser un texto apócrifo. Entonces, aquí nos habla de algunos. Uno es la apostolicidad, que el libro fuera escrito por un apóstol o alguien cercano a ellos. El otro es la ortodoxia, que el contenido concordara con la enseñanza correcta y tradicional del uso litúrgico y que fuera ampliamente aceptado y utilizado en la oración y enseñanza. Y la última, inspiración divina, que mostrara un sello espiritual que confirmara su autoridad. Entonces, se los comento solamente como parte de antecedentes y fundamentos para que puedan observar cómo es que eligieron. Aquí nos hablan que en el siglo cuarto, más o menos en el año 363 después de Cristo, el concilio de Hipona y el concilio de Cartago establecieron listas oficiales del Nuevo Testamento. Y bueno, eso es como dato curioso. Pero esto me interesa aún más y con esto termino este video porque hay un libro
que puede recopilar el mayor de los textos apócrifos que existen, ¿no? O sea, este libro creo que es el más completo, por decirlo así, es el más grande en cuanto a libros se refieren, porque bueno, aquí este libro casi no se ha tocado, es un libro muy antiguo y estamos hablando de Etiopía o el libro de Enoch Etíope. Si quieren buscar un poquito más de información adelante, lo pueden hacer, o incluso si quieren podemos profundizar solamente de este libro. Pero bueno, ¿qué es el libro de Enoch? Es un texto apócrifo judío atribuido a Enoch, el bisabuelo de Noé, que contiene visiones, revelaciones y enseñanzas sobre ángeles, demonios, el juicio final y los y secretos celestiales. La versión más completa que ha llegado hasta hoy es la versión etíope, conservada en la Iglesia Ortodoxa etíope, conocido como uno de Enoch o libro de Enoch etíope. Es uno de los textos apócrifos más importantes y antiguos, escrito originalmente probablemente entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo. Entonces, aquí en Etiopía vamos a encontrar este libro que es a donde pues se revelan estos textos sagrados apócrifos y que nos muestra un poquito del contexto que tenían ellos, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero terminar. Si quieren, pueden escribir y pueden preguntar o pueden hacer sus observaciones y me pueden dejar ahí un mensaje para que yo los pueda contestar. Me interesa muchísimo saber qué piensan o cuál es su postura con respecto a estos libros apócrifos y cómo es que lo entienden o si están o no están de acuerdo de que fueron apartados del canon. Así que, bueno, nos estamos viendo la siguiente semana con otro video nuevo. Gracias por estar aquí. Shalom, shalom.